¿no? El Perú es un país de desconcertadas gentes, es un estado fallido, es un estado que está de espaldas a la sociedad. No es lo mismo la sociedad que el estado peruano es un estado anético, es un estado botín, como diría Alfonso Quirós, ese gran historiador de la Universidad Católica, o como diría Jorge Basadre, el estado sigue siendo un estado sultán, en tanto que la sociedad, que son la inmensa mayoría, que no es parte del Estado, maneja otra actitud, otro discurso, otros deseos, otras voluntades. Y son estas voluntades las que se han pronunciado el 11 de abril, y hay toda una situación que, como usted bien dice, señor Sarmiento, de que, por ejemplo, Johnny Lescano, quien hasta 24 horas, 48 horas antes era el candidato preferido, era el candidato potencialmente que pasaba la segunda vuelta y que iba a arrasar en todo caso. Sin embargo, a la luz de los resultados, han dado pues resultados que no lo favorecen, y mucho tiene que ver, creo yo, en el escudriñar de su biografía política, de sus errores políticos y de su vinculación con la oligarquía chilena a través de su esposa. Creo que esto, sin lugar a dudas, fue un factor fundamental, sustantivo, para el bajón de Johnny Lescano, y llegando al extremo de que Tacna, me confirman, de que no mete tampoco ningún congresista. Entonces, ese es un golpe... Sumado al factor encuestas, ¿no?, que también han tenido un rol importante en este tema. Sí, sin lugar a dudas. Entonces creo que le pasó la factura con lo que mismo que ocurrió en 1980 con Armando Villanueva del Campo, en las elecciones de 1980, que tenía como esposa a Lucio Ortega de Villanueva, y que fue desfenestrado de la captura del poder político. Entonces esa es una gran lección. Yo particularmente, sí tuve una posición bien clara y directa en relación al Lescano, porque no podíamos permitir tener como primera dama a una chilena, sabiendo que la misma no era una chilena de a pie, una chilena común y corriente, sino una chilena vinculado a los grupos de poder oligárquico de Santiago de Chile, lo que quiere decir que por cuestiones de Estado y soberanía nacional era pues un peligro, sobre todo para los tacneños, para nosotros los tacneños, que todavía entendemos que las consecuencias, las heridas de la guerra con Chile aún no se han subsanado. Pero sin embargo, señores periodistas, manifestar también de que ahora hemos entrado a un escenario en el cual el Perú se parte en dos. Keiko Fujimori es la expresión de la ultraderecha, del fascismo, del robo, del genocidio, de la esterilización de mujeres de las zonas altoandinas, del comando Rodrigo Franco, de la ingobernabilidad al gobierno de la obstaculización al gobierno de PPK, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima que esta señora pende sobre ella, se cierne sobre ella el pedido de 30 años de pena privativa de libertad por la serie de tropelías de corte patrimonial que ha cometido la señora Keiko Fujimori, es decir, una potencial captura del poder político, la librería de la cárcel. De la cárcel. Entonces creo que eso hay que tomar en cuenta. Y por el otro lado tenemos pues a Castillo, a Pedro Castillo, que también es una expresión de la ultraizquierda. Sin embargo, ahí viene el gran dilema, particularmente, y además el político, el abogado, el historiador, el filósofo o lo que quiera, llegado el momento tiene que tomar posición. No puede mantenerse en la neutralidad, no puede mantenerse en la abstracción política. Y en ese sentido, creo yo, desde esta ágora radial, invoco a los jerarcas, a los asesores de Castillo, de Pedro Castillo, que zanjen, que deslinden públicamente con Vladimir Cerrón, quien le va a hacer y le está haciendo mucho daño, porque no olvide usted, señor periodista, de que Vladimir Cerrón tiene una sentencia condenatoria por corrupción. Es decir, maneja sobre él un estigma, y por otro lado tiene vinculaciones con Movadef,
Y por consiguiente, Pedro Castillo tiene que deslindar con estos dos personajes y con esta institución para que se pueda reconciliar y abrir las puertas de las otras fuerzas de izquierda, de las otras fuerzas progresistas de la sociedad para lograr catapultarse como presidente de la República. Si no, creo que la cuestión se pone muy difícil para Pedro Castillo. Entre las dos opciones, ¿cuál define usted sería la más afín, digamos, a la población? Yo, por cuestiones de sentimentalismo, por cuestiones de convicción ideológica y política, lógicamente que estoy con Pedro Castillo. Es de izquierda, es de los sectores populares, tiene la intencionalidad y plantea una nueva constitución, una profunda transformación del estado de cosas. Entonces creo que Pedro Castillo, pero aún así Pedro tiene que zanjar con las expresiones de la ultraderecha, del terror, porque nadie una persona con dedo de frente es consciente de que Movadef sí es un aparato, una ala legal de Sendero Luminoso. O sea, no puedes ocultar eso. Entonces Pedro Castillo tiene que deslindar con esa organización, porque si no es así, entonces corre pues peligro de que muchas fuerzas de izquierda o progresistas o de centro izquierda puedan darle su apoyo. Es decir, en otras palabras, señores periodistas, es que Castillo tiene que liderar un gran frente anticorrupción, un gran frente antifascista, un gran frente antiderecha. Pero ese gran frente tiene que estar compuesta por todas las fuerzas progresistas de izquierda. ¿Alcanzará el tiempo para la segunda vuelta? Sí, de todas maneras, creo que hay que empujar ese proyecto y hay que hacerle entender de que tiene que llevar adelante. Si no entramos y regresamos al año 1992, al oscurantismo político, a la represión, al fascismo, a la muerte, al genocidio, a la corrupción institucionalizada, porque eso representa Keiko Fujimori. Entonces estaríamos pues retrocediendo a los años 90, que se denomina lo que se conoce como la década del oscurantismo del sistema jurídico, social y político. Doctor, ¿qué consejo le haríamos llegar ya a los dos electos congresistas de Perú Libre? Bueno, deberían empezar. Creo que ellos aquí en Tacna, está confirmado que los dos congresistas son de Perú Libre, tienen que liderar. Lo primero, ellos que tienen que liderar ese frente antifascista, anticorrupción, que se debe encumbrar, se debe levantar desde la ciudad de Lima. Y aquí tanto la señorita Betsy Chávez, ¿no es cierto?, con quien yo no la conozco, pero tengo profundas discrepancias de su biografía política, y a quien no conozco es el profesor Herrera. Entonces, tenemos que entender que ya la última batalla acabó el 11 de abril. Y que por consiguiente tenemos que fumar una especie de pipa de la paz. Es decir, ahora tenemos un enemigo común, y ese enemigo común es el fujimorismo. Y por consiguiente, tener y ampliarse a través de un frente, convocar a todos los sectores progresistas, en el caso concreto de la sociedad tacneña, que bajo la batuta de estos dos congresistas electos, hagamos la campaña respectiva para levantar a Pedro Castillo, pero al Pedro Castillo democrático, amplio, criterioso, abierto, un Pedro Castillo que zanje con las expresiones de la ultraizquierda. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Más completo de la radio telefonía continental, el gran periódico del aire.